después de tantas especulaciones, tanta ansiedad por tener los resultados de la primaria oficialista, finalmente ya la tuvimos. Si bien sorprendió la baja convocatoria, se esperaba que fuera a votar mucha más gente, también sorprendió la magnitud con la que la candidata Jara superó a sus contendores. Vamos a estar conversando de lo que implica, qué significa esto, cómo viene el escenario presidencial, pero también el parlamentario, y qué le espera a Chile. Vamos a estar conversando de estos desafíos junto al analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Max Colodro. ¿Cómo está, Max? Muy bien, Bárbara. Muy buenas tardes. Bueno, como primera cosa, ¿qué es lo más sorpresivo de la jornada? No se llegó a la convocatoria que se había esperado. ¿Qué implicancia puede tener eso? Yo creo que lo más sorpresivo, sin duda, es la magnitud del triunfo de Janet Jara. Yo creo que esperábamos un poquito más. Y ya las encuestas estrecho. Estaban anticipando en las últimas semanas que Janet Jara se empezaba a ubicar por encima de Carolina Toá en términos de respaldo. Entonces eso no fue tan sorpresivo. Lo sorpresivo fue la magnitud. Un 60-28 son palabras mayores. Y yo creo que eso tiene una implicancia y una lectura relevante. Aquí hay una avalancha, un tsunami Jara que de alguna manera dejó al resto de las fuerzas políticas en una situación muy desmedrada, tanto al socialismo democrático, que es lo más sorprendente, como al Frente Amplio. O sea, le saca más de 10 veces la votación de Winter. Janet Jara es algo realmente impresionante. Entonces, yo creo que efectivamente estamos en un escenario donde ha emergido un fenómeno nuevo, que venía emergiendo y que ahora de algún modo se cristaliza y que va a tener implicancias muy profundas para lo que viene en términos del proceso electoral y también para la política chilena. Yo creo que a partir de este resultado, de las implicancias que tiene, se empiezan a consumar, a materializar cosas que venían en desarrollo y empiezan a cambiar algunas otras cosas importantes. Ahora, mirando, antes de ir a esa implicancia, ¿qué tan simbólico es esto? Que el simbolismo que tiene que haya ganado una candidata del Partido Comunista en un país que muchos dicen que es profundamente anticomunista. Bueno, yo creo que hay que partir de una constatación. El electorado que participó de esta primaria es muy poco, es muy bajo. Son alrededor de un 9% del electorado total, es un porcentaje muy menor. En ese electorado está concentrado el núcleo de el apoyo a los partidos de izquierda, del apoyo al gobierno, y por lo tanto es en ese electorado y en ese mundo donde esta candidata novedosa del Partido Comunista emerge y tiene este respaldo. No tuvo tantos votos más que el candidato Jau en su momento, que después no fue. No tuvo tantos votos más. Yo creo que aquí lo que le da una sensación de tsunami, como decíamos, es el mal resultado, es el porcentaje por el mal resultado del socialismo democrático. Me imagino que de eso vamos a hablar también. Yo creo que aquí hay... Uno podría pensar que en el fondo ella llevó a todos los que tenía que llevar un poquitito más, y los que no hicieron la pega o no lograron encantar fue el socialismo democrático. Sin duda. Aquí la gran derrota histórica, existencial, como se ha dicho por algunos, es del socialismo democrático. El socialismo democrático termina el día de ayer, a mi juicio, de consumar un largo ciclo de deterioro, de irrelevancia, de autoaniquilación que se inicia cuando pierden el gobierno el año 2010 y se inicia esta autocrítica devastadora, implacable hacia lo que había sido el Chile de la concertación, donde la centroizquierda se va moviendo, va convergiendo rápidamente hacia posiciones más parecidas a las que había tenido históricamente el PC durante la transición y después engancha con lo que fue el 2011, la irrupción del fenómeno del movimiento estudiantil, que cristaliza también esa crítica despiadada y brutal a lo que fue el Chile de la concertación. Viéndolo en retrospectiva, porque ha pasado ya harto tiempo, quizá después de esa derrota, en vez de haber revisado qué es lo que podían potenciar, mejorar o rescatar lo mejor que habían hecho, claro, lo que hicieron básicamente es, quizás para algunos un oportunismo, dónde es más fácil, cómo nos acomodamos, qué está de moda, se sumaron a eso, perdieron su identidad, se diluyeron. Sin duda, eso fue lo que ocurrió. Y yo creo que jugó un factor muy importante el hecho de que al momento de la derrota de la concertación y después de la derrota, los primeros años incluso del primer gobierno de Sebastián Piñera, Michelle Bachelet era un factor político clave, había salido con un 80% de aprobación, se había ido a Nueva York, seguía manteniendo niveles altísimos de respaldo, era sin duda la carta
presidencial para volver al gobierno, y Michelle Bachelet fue la que tomó la bandera de enterrar a la concertación y abrirse a este nuevo fenómeno que era la nueva mayoría, incluyendo al Partido Comunista y de alguna manera haciéndose cargo también de las demandas y de lo que generacionalmente representaba el movimiento estudiantil. El Frente Amplio no habría llegado a ser lo que es si no fuera por todo este apoyo, Sin esta duda, complicidad fue activa y clave. pasiva, en el fondo. Sin duda, el apoyo de Bachelet y el hecho de que el apoyo de Bachelet implicara que la concertación tenía que aceptar esa nueva realidad, era imposible oponerse dado el respaldo que tenía Michelle Bachelet en ese momento. Bueno, es el factor clave que inicia este proceso de deterioro y de pérdida de sentido de la centroizquierda, que después se profundiza con el mal resultado de las reformas del segundo gobierno de Michelle Bachelet y que después adquiere un tono todavía más brutal y más dramático con el estallido social, donde ahí el PC y el Frente Amplio es el que imponen los términos y la lectura del fenómeno social que estamos viviendo, y a la centroizquierda no le queda más alternativa que aceptar y sumarse a esa lectura y a lo que ella implica. Bueno, este caso es distinto, podría ser incluso peor por varias razones de lo que vivieron en la elección pasada, porque el Frente Amplio iba por sí solo, no estaban tan juntos como están ahora, evidentemente. De hecho, el presidente Boric ganó y después empezaron a hacer alianza, empezó a involucrarlo en su gobierno. El programa lo hizo él solo. En este caso están desde el principio. Ahora ya van a llegar juntos a primera vuelta, van a tener que hacer un programa común, y quizás simbólicamente apoyar a una candidata comunista puede ser todavía más difícil que a un Frente Amplio, que era una cosa nueva, era joven, no tenía la historia que nosotros tenemos. Apoyar una candidatura del Partido Comunista son palabras mayores desde el punto de vista de que es cruzar un umbral simbólico. Fuera de su gobierno en toda la concertación. Ni siquiera hicieron alianza con él. Sí. Y implica aceptar a un partido comunista que tiene una trayectoria y que sobre todo en materias de política exterior tiene posiciones bien controversiales, su respaldo al régimen cubano, al régimen venezolano, sus simpatías por Corea del Norte. Entonces, efectivamente, son palabras mayores pasar a apoyar a una candidatura comunista. Pero yo creo sinceramente que en este escenario, dada la magnitud además de esta derrota en la primaria presidencial, el socialismo democrático no tiene más alternativa y no va a apostar a nada distinto que no sea sumarse con mucho o poco o mediano entusiasmo a la candidatura de Janet Jara. Está comprometida la alianza, el acuerdo parlamentario. Yo en ese sentido dificulto, creo que se abre una dificultad importante incluso para la democracia cristiana. Si la democracia cristiana quiere levantar una alternativa presidencial propia y no apoyar finalmente la candidatura del oficialismo, bueno, va a tener una complicación en la negociación parlamentaria para ser parte de un acuerdo unitario. Bueno, de hecho lo conversamos hace un instante con el presidente de la democracia cristiana, este desafío, porque una cosa es lo simbólico, el hecho de la convicción de no apoyar a una candidata comunista, como él dice que no lo ve posible, pero él cree que es posible hacer una lista parlamentaria sin comprometer el apoyo a la candidata presidencial. Yo no sé si eso es tan posible. Yo veo que ahí se va a abrir una dificultad. No lo veo tan fácil tampoco, salvo que sea una candidatura presidencial meramente testimonial, que no vaya en serio a competir ni a hacer un esfuerzo por reconquistar a sectores de centro que eventualmente puedan debilitar la candidatura de la propia Janet Jara. Si la democracia cristiana decide ir en serio a la disputa del centro político, convertirse en un actor relevante en esa lógica y en esa disputa, es difícil que eso lo acepte como un aliado en un acuerdo parlamentario. No llevar candidato presidencial, pero simplemente sumarse a la lista primaria del oficialismo sin comprometer el apoyo a la candidata, y tampoco levantar una candidatura aparte. Es que ahí se arma otro problema, que es con quiénes se va a tomar las fotos los candidatos al Parlamento de la democracia cristiana, si no tienen candidato presidencial y no quieren tomársela con la candidata del oficialismo. No, pero además hay una cosa compleja. Yo le planteaba que en un escenario lo normal es que el candidato presidencial propone un programa de gobierno y se supone que su lista parlamentaria apoya ese programa y va a votar por ese programa. Entonces, sería raro que ellos estén en esa lista y a menos que la candidata comunista no presente ni una idea comunista en su programa. Pero eso es difícil y es difícil que la democracia cristiana pueda ser parte del acuerdo parlamentario oficialista diciendo que no va a votar por la candidata del oficialismo. Es una situación bien extraña, no la hemos vivido, digamos, no tenemos precedentes de algo así. Ahora, es cierto también que
la izquierda y la candidatura de Janet Jara requiere todos los votos posibles. No le es fácil llegar al 50% más uno en una segunda vuelta, y por lo tanto los votos de la democracia cristiana, por pocos que sean hoy día, pueden ser votos importantes. Sí, pero una cosa es lo que hagan los parlamentarios y el presidente del partido, y otra cosa es la gente que vota por la democracia Sin duda. cristiana, que quiera votar por una candidata comunista. Sí. Y yo creo que eso eventualmente puede no ocurrir, aunque la democracia cristiana tenga un acuerdo parlamentario. Aunque llamen a votar por ella. Claro, puede ocurrir que no. Yo no sé si la democracia cristiana fue masivamente a votar por Carolina Toá, por ejemplo, a pesar del llamado que se había hecho formalmente por parte de la directiva del partido. Pero yo creo que lo concreto, Bárbara, es que aquí hay una lápida, después de largos 15 años, que se le pone a lo que representó el socialismo democrático. Este resultado es la lápida del socialismo democrático, es la muerte definitiva. Ha terminado de convertirse en un apéndice subsidiario muy menor de lo que representan el Partido Comunista y el Frente Amplio, que a pesar de su derrota tiene al menos una alianza consistente, ideológica, programática con el PC. Y yo veo al socialismo democrático entrando en una deriva de deterioro, de profundización de su deterioro, un poco parecida precisamente a lo que comentábamos, la situación que ha vivido la democracia cristiana, precisamente por su tentación de acercarse a la izquierda, de estar disponible para gobernar con el Partido Comunista en la segunda administración de Bachelet, y que la llevó finalmente a ser un partido que hoy día ronda la inexistencia. Yo creo que al PPD y al PS les puede terminar ocurriendo algo semejante si es que no logran tomar las decisiones que impliquen empezar a recomponer una identidad, a representar algo distinto de lo que representa el PC y el Frente Amplio. Si simplemente están aquí para aportar votos en función de un proyecto de poder, de una lógica de llegar al Estado y disfrutar de los beneficios del poder, yo creo que el derrotero del socialismo democrático va a ser muy similar al que ha vivido la democracia cristiana en estos años. Es difícil además marcar una identidad cuando se está tan alineado. Probablemente le pasó a la candidata Toá decir, yo no estoy de acuerdo, pero ella era ministra de ese proyecto. En realidad yo no quiero, pero ellos son parte de quienes votan con ellos. Tiene un costo que hay que asumir, que parece que no están tan dispuestos. Tiene un costo. Ser gobierno con sectores con los cuales uno tiene diferencias de fondo tiene un costo, pero yo creo que aquí el costo principal no tiene ni siquiera que ver con definiciones de gobierno o con desacuerdos en definiciones de gobierno. Yo creo que lo que terminó por enterrar, por matar al socialismo democrático fue su actitud durante el estallido social. Es decir, el no haber tomado distancia crítica respecto de las posiciones que estaba defendiendo el PC y el Frente Amplio frente al escenario del estallido, no haber tenido una crítica a la violencia, no haber defendido la institucionalidad, no haber defendido la Constitución vigente, haber operado con esta lógica que se llamó de hecho, imponerle al presidente de la República un parlamentarismo de facto, que fue lo que hizo el senador Quintana. Yo creo que esas cosas son las que al final deterioraron el ethos, la identidad del socialismo democrático y, bueno, después el haber apoyado un proceso constituyente y una propuesta constitucional que estaba completamente en las antípodas de lo que el PPD, la DC y el Partido Socialista habían apoyado históricamente desde el retorno a la democracia. O sea, claro, mirándolo desde el punto de vista de un elector, si es que yo estoy en contra de la violencia, entonces me voy con la oposición, la de la derecha, y si yo estoy a favor, el Partido Comunista, el Frente Amplio, que son quienes más encabezaban casi esa postura. Y yo creo que eso es lo que hoy día empieza a transparentarse. Sí. O sea, hoy día lo que ha quedado transparentado es que básicamente el electorado duro de la izquierda, el que está disponible a ir a participar un día domingo de frío a una primaria presidencial, bueno, ese sector se siente identificado claramente con las posiciones identitarias del PC, fundamentalmente, y no está disponible a apoyar a una candidata que viene de otro mundo, que fue llamada de urgencia en medio de una situación de salvataje respecto de lo que representaba la administración de Gabriel Boric, pero que en esencia representa algo distinto. Y a pesar de los esfuerzos que se hicieron por mostrar de que aquí había un proyecto unitario, un proyecto que de alguna manera podía darle una identidad al conjunto de los actores, bueno, lo que te confirma este resultado es de que el electorado de izquierda más tradicional, más duro, más militante, más activo, no está en esa lógica. Ahora, ¿cómo queda lo que viene? ¿Cómo van a armar el programa? Porque se decía, si llegara a ganar Jara, esto antes de saber la magnitud, lo más probable es que va a tener que adaptar su programa, va a tener que buscar consenso, pero con este resultado,
¿Qué tanto espacio tiene el socialismo democrático para influir en ese programa? Yo creo que tiene poco. Yo creo que tampoco hay mucho que poner en un programa. Si las cosas fundamentales que se querían hacer en el programa original de este gobierno se llevaron adelante y o se hicieron, muy pocas, o fracasaron rotundamente. Entonces, insistir en... ¿Qué van a hacer? ¿Van a plantear una nueva reforma tributaria que no se aprobó en este gobierno? ¿O van a intentar modificar la reforma previsional que ya se aprobó mayoritariamente? Y insisten que sí. Bueno, pero si claramente no tiene los... los votos, claramente no hay consensos políticos para eso. La reforma previsional que se aprobó está recién entrando, se va a demorar 10 años en entrar en régimen. Y por lo tanto no tiene ninguna posibilidad de modificarse antes de eso. Los procesos constitucionales fracasaron rotundamente, a pesar de lo que plantea ahora Lautaro Carmona, que el país esté disponible o que haya condiciones para abrir un tercer proceso constituyente, es algo que no tiene ningún sentido, ninguna lógica, no tiene que ver con las urgencias de la gente además. Entonces, yo creo que aquí la gran interrogante que se abre a partir del resultado del día de ayer es si este liderazgo emergente, carismático, esta personalidad atrayente que cambió el escenario político en la primaria del oficialismo, tiene las capacidades para que esas mismas virtudes, cualidades, características puedan tener el mismo efecto que han tenido en el electorado de izquierda en el resto del país. Si esa popularidad le alcanza si esa popularidad para salir y de si la esos izquierda talentos dura. y si esas habilidades blandas, como se las denomina, son también aplicables y van a tener eventualmente efectos similares, no solo en el electorado de izquierda, sino que también eventualmente en otros electorados. Yo creo que esa es la pregunta clave. Me imagino que eso es lo que se va a empezar a trabajar desde el mundo del oficialismo, a hacer que eso sea efectivamente posible, y esa es la gran tarea y el gran desafío de las oposiciones, tratar de que eso no ocurra. Y demostrar que es comunista, pese a que en la práctica o los dichos ya cada día menos. Ahora, si miramos la otra vereda, ¿en qué pie quedan? Algunos dirán, les conviene competir con una candidata más, que entre comillas era más extrema, a menos que no parezca verse así. Evelyn Matei, una caída muy fuerte tuvo en la encuesta académica. Casi raro, porque está empatada con 10 puntos con París en el tercer lugar. Yo creo que Evelyn Matei está viviendo las consecuencias fundamentalmente de dos cosas. Una, la ausencia de un diseño claro de campaña. Han improvisado mucho. Hay mucha improvisación, no se sabe cuál es su diseño político, cuáles son sus fines, hacia dónde va, qué es lo que le está ofreciendo al país como alternativa y como proyecto político, más allá de algunas ideas generales en materia económica y en materia de seguridad. No hay una hoja de ruta clara. Yo creo que ese ha sido el gran problema. Segundo, yo creo que a Evelyn Matei le falta fuerza en un momento particularmente complejo de la política chilena. La gente quiere hoy día liderazgos claros, liderazgos fuertes, que marquen una pauta, que muestren un rumbo, y Evelyn Matei no está haciendo eso. Y tercero, podría pensar, perdón, que quizás el carisma... Sí. Pero es que yo creo que a Jara la beneficia en eso el que en un contexto de mayor polarización, nuevamente el país se ha reinstalado en un contexto más polarizado, ella tiene una identidad muy clara y tiene un partido que representa una posición muy categórica y que tiene un rol en una lógica de polarización que eso muy preciso. Le puede jugar pobre en esto y eventualmente en contra después. Exactamente. Ya. ¿Y el tercero? Bueno, el tercero es que Evelyn Matei, primero, como te decía, no tiene esta hoja de ruta clara, muestra muchas vacilaciones en su manejo comunicacional, se la ve insegura, se la ve vacilante muchas veces. Y tercero, que no ha logrado encontrar una manera de contrarrestar el escenario y la lógica que se está instalando de una repolarización de la sociedad y del sistema político, y de cómo enfrentar en ese escenario la posibilidad de ir ahora, que tenemos una candidata comunista en el oficialismo, por ejemplo, a la búsqueda y a la seducción de los votos que quedan en el centro, los votos más independientes, los votos más moderados. No se la ve con un diseño claro para poder enfrentar esa tarea. Yo creo que eso es lo que explica este constante, ya continuo deterioro de Evelyn Matei en las encuestas. Se temía o se teme, no sé cómo queda ese escenario ahora, la posibilidad de que pudiéramos tener una segunda vuelta entre dos candidatos de derecha. En la medida que se debilite a Evelyn Matei, ¿eso se hace más lejano? ¿O todavía existe la posibilidad? Yo creo que esa posibilidad existe y va a depender mucho de lo que haga Janet Jara, de lo que le dejen hacer desde el oficialismo, de cuál sea su ductilidad para poder ir
Descomunizándose. claro, y articulando el conjunto de piezas que ahora tiene este rompecabezas que tiene que rearmar comunicacionalmente, políticamente. Si tiene los talentos para poder hacer eso, si su partido la deja, le da también cierto margen de maniobra para poder moverse con cierta libertad, ese es un desafío, pero también va a depender mucho de que las oposiciones tengan la capacidad de plantear un escenario que inevitablemente ahora es un escenario de mayor polarización. O sea, con una candidata comunista del otro lado encabezando la opción del oficialismo, la opción de mantenerse en el poder del oficialismo, inevitablemente vas a tener en estos 4 o 5 meses de campaña un escenario que va a tender a una polarización cada vez mayor. Y la pregunta es cómo van a responder las oposiciones y sobre todo cómo va a responder Evelyn Matei, la candidata más moderada, porque del otro lado hay un candidato que tiene en ese sentido los mismos atributos que el PC, que es José Antonio Kast. Viene de un partido duro, Ordenado. tiene una posición clara, sabe para dónde va, tiene una hoja de ruta que ha sido capaz de definir con relativa precisión. En la que está en una situación más complicada es Evelyn Matei. Ahora, si Janet Jara no es capaz de sobrepasar un umbral, que es algo difícil, el techo, a mi juicio, que hoy día tiene Janet Jara es el 38% del apruebo. Ahí estuvo toda la centroizquierda, toda la izquierda, incluyendo la democracia cristiana, y en ese escenario perdieron 38-62. Entonces, ahí hay un techo que es complicado de mover hacia arriba para Janet Jara. Por mucho que pudiera ablandar el A un hecho de sector pertenecer al Partido Comunista, pasarse, claro. Porque Claro. el Partido Comunista siempre ha tenido un 5%. Puede crecer, puede pasar por sobre eso, pero claro, para llegar a un 50 más 1. Tiene que llegar desde el 38 al 50, va a tener que mover a gente del rechazo, a gente de ese 60. La única posibilidad que tiene Janet Jara y el oficialismo de ganar la elección es sacarle una buena tajada al 62% del rechazo y pasarla a tomar la decisión de votar por una candidatura comunista, que es algo que es un desafío bien complejo. Es bien difícil de hacer eso, pero también necesita que las oposiciones, es decir, los que lograron generar ese 62%, sean capaces de retenerlo, de entregar los argumentos suficientes como para no correr el riesgo de que un segmento de ese 62% se mueva a este escenario tan peculiar que sería votar por una candidatura comunista. ¿Cómo terminar con esos ejes ahora? Probablemente que los ejes de la campaña de primera vuelta sean apruebo o rechazo. Si vota, porque en ese minuto se decía, votar apruebo era terminar con Chile, todos los pluris, todas las cosas malas, que de alguna manera tratar de traspasárselo a la candidata Jara y por el otro lado decir... Yo creo que mucho de esa estrategia va a ocurrir. Yo creo que en algún sentido tiene lógica. Aunque yo, como te decía al comienzo, coincido con Carlos Peña, de que aquí más que una opción ideológica, política, doctrinaria, lo que hay es una valoración de una persona, de una personalidad, de un carisma, de un estilo, de un modo de ser. Pero efectivamente parte de la estrategia de las oposiciones para impedir que Janet Jara pueda seguir creciendo y avanzando es convencer al electorado de que detrás de esta personalidad atractiva y de este carisma que genera cierta empatía, hay un partido que es el Partido Comunista, hay ideas, hay proyectos, y por lo tanto que es ese el fondo de lo que está en cuestión y de lo que va a tener que decidirse finalmente en la elección presidencial. Vamos a mirar cómo evoluciona, está difícil la cosa. Está pero interesante. Está interesante de analizar por lo menos. Muchas gracias, Max. Gracias a ti, Bárbara. Nos vemos pronto y los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.